El día de hoy conoceremos uno de los casos criminales más grandes de la historia. Y que no te confunda, porque esta mujer fue una de las más crueles que existió. Quédate aquí para conocer la historia de la Condesa Sangrienta. Elizabeth Bathory fue una condesa húngara nacida alrededor de 1560. Pasó sus primeros años criada bajo una educación excelente y rodeada de muchos privilegios y lujos, pues pertenecía a una de las familias más poderosas de la época, por allá en el siglo XVI. Además de esto, era muy inteligente y bella a comparación del resto de la población, que era analfabeta. También se cree que, pues, a pesar de contar con una vida llena de facilidades, el contexto en el que creció era bastante violento. Eso formaría su carácter ya siendo adulta. Esto porque su hermano era un adicto al alcohol, tuvo una tía que la introdujo desde muy pequeña como a temas sexuales y de orgías. Y además de esto, con tan solo 5 años ya padecía comportamientos explosivos como ira y posibles ataques epilépticos, además de muchas migrañas y cambios abruptos de humor. Cuando ella cumple 13 años, su familia la compromete con Francisco Nadasdy, quien era 5 años mayor y tenía como cierta relación familiar con él. Él era un varón que se casaría 2 años después con ella, cuando ella tendría 15 años, y por el peso del apellido sería Bathory el que conformaría esta familia, es decir, que Fernando adquiriría este apellido. Luego de esto, Elizabeth y su marido se van a vivir a el castillo de Cachite junto a su suegra, quien no le caía bien. Ya conociendo como todo este trasfondo violento, o sea, el marido conociendo este trasfondo violento con el que ella se había formado, la introduce incluso más a temas como sádicos y a los maltratos que podía practicar con sus sirvientes, ya fuera esto por entretención o porque ellos decían que estas personas merecían ese trato. La mayoría de conversaciones que no eran muy recurrentes entre Elizabeth y Fernando eran sobre sadismo, y más como a modo de mofa, como si esto de cierta manera los entretuviera de dar malos tratos a sus sirvientes. Y era frecuente como los maltrataban, les clavaban chinches en las uñas, o a las mujeres, sobre todo mujeres, era quienes maltrataban, o las llevaban en invierno como a estas montañas de nieve y les echaban agua fría y esperaban a que ellas fallecieran o enfermaran por hipotermia. Esta pareja no fue sino hasta 10 años después que logró concebir su primer hijo, que sería una niña, y la proseguirían 2 niñas más y un varón. El último fueron 4 hijos, el último fue el único varón, aunque se sospecha que Elizabeth tuvo un hijo entre comillas bastardo, es decir, que antes de casarse con Fernando, pero estando ya comprometida con él, junto a un hombre que era de la servidumbre que ellos tenían. Y bueno, a ambos, tanto al bebé como al hombre, los desaparecieron y fueron olvidados. Se dice que Fernando mandó aniquilar a este servidor. Aquella tardanza que se da por engendrar a la descendencia Bathory es porque el esposo, es decir, Fernando, estaba en su constante labor de batallas y guerras en terrenos cercanos y era incluso conocido como el Caballero Negro. Esto le daba bastante tiempo a Elizabeth de estar sola en el castillo, por lo que recurrió a la compañía de brujas que la introducirían como todo este tema esotérico. Específicamente fueron 3 nodrizas las que la acompañarían como en esta travesía de incursionar en la brujería, además de un viejo servidor, viejo entre comillas porque ya era un hombre mayor, que era conocido como Torco. Se conoce que a pesar de haber maltratado a muchas personas humildes, no fue hasta la muerte de su esposo que ella empezaría a cometer crímenes. Es decir, que apenas enviuda en 1604, como a los 44 años, ella, queda a cargo de todas las tierras y riquezas de la familia y primero expulsa a su suegra del castillo y encierra a todas las sirvientas de su suegra para maltratarlas y pues que terminan falleciendo. El tema como que inicia los crímenes en ella, como que enciende ese fuego de los crímenes en ella, fue la realización de su vejez. Es decir, que la vejez empezó a perseguirla y aparentemente esto fue después de un suceso que tuvo con un encuentro con una anciana. Ella se burla de esta anciana y la anciana le dice algo así como que a ella también le ocurrirá, que no se burle porque sus palabras se le regresarán y ella también envejecerá naturalmente. Esto pues hiere su ego, pues tras haber llevado una vida en la que fue conocida por su gran belleza. Por esta razón recurrió a su grupo de compañeras brujas, de las cuales una le comentó
el poder ciertamente rejuvenecedor de la sangre, por lo que ella como que empieza a tener muchas creencias alrededor de la sangre y como mucho interés por este tema. Un día, o sea, el día que empieza como ya a cometer crímenes y a pedir ayuda para esto, era un día que estaba siendo peinada por una de sus sirvientas más jóvenes, era una adolescente, una pequeña, y ella sin querer le jala demasiado fuerte el cabello para su gusto, por lo cual en uno de sus ataques de ira la golpea tan fuerte que provoca que su nariz estalle y se rompiera, y la sangre pues descontrolada como que salpica su rostro, y cuando es limpiada Elizabeth cree, tal vez ya psicoseada o predispuesta por tanta creencia que ella tenía, por tanto trasfondo y creencias malas, creyó sentir que la sangre que la chica había salpicado le había ayudado a eliminar imperfecciones y arrugas, como que había ciertamente perfeccionado su piel de como estaba antes. Por esta razón la manda a matar y la descuartizan para poder recolectar su sangre. Y luego de esto ella procede a bañarse tranquilamente en la sangre de la chica. Con el pasar del tiempo todo esto se vuelve recurrente y esta práctica pues la empieza a realizar con más frecuencia por alrededor de unos 6 años, porque su esposo fallece en 1604 y ya luego es como hasta 1610 que se detiene porque la atrapan. Pero realmente fueron unos 6 años en los que ella practica esto. Literalmente llega a un punto en el que agotó las existencias de mujeres jóvenes humildes, o sea, es decir, como de un estrato más bajo, por lo que tuvo que recurrir a abrir vacantes de formación dentro de su castillo, es decir, que se hacía pasar por una institutriz, pues utilizaba toda su inteligencia y todo el trasfondo educativo que había tenido en su vida para formar a las chicas, pero realmente desaparecían porque las terminaba matando. Fueron más de 600 las muertes que provocó esta mujer, primero torturando y luego asesinando mayormente a chicas vírgenes. Es decir, que si se calcula bien, mataba alrededor de 100 mujeres anualmente, lo que significa que practicaba su ritual sangriento unas 2 o 3 veces por semana. Cuando en la aldea en la que ella residía, empiezan a notar esta anomalía y la falta como de señoritas que había, además de la constante oferta laboral que había en ese castillo, la población empieza a sospechar. Y es un tipo como un sacerdote quien denota esto y llega la información hasta el rey Matías II, quien, conociendo como cierta rivalidad que tenía Jorge Turso, un conde que era primo de Elizabeth, lo envía a investigar los sucesos pues que estaban ocurriendo, lo que estaba como el rumor que se estaba corriendo, y en 1910 pido disculpas, 1610 llega este conde con su tropa. Eran alrededor de unas 6 personas, era pequeña, pero van a investigar y se topan con que el castillo de la condesa está en un estado deplorable. Lo primero que viene a la entrada es una sirvienta encadenada, que para la época era bastante común de ver porque era como uno de los castigos que daban. No fue sino hasta cuando como todo el grupo se adentran más en el castillo y hayan más chicas, pero ya ensangrentadas o agujereadas y torturadas. Continúan esta investigación y se dice que el primo de Elizabeth la encuentra en uno de sus rituales de baño pues, de sangre, y cabe recalcar que al parecer también consumía la sangre en ocasiones, o sea, para como culminar el ritual ella bebía esta sangre. Al ser descubierta ese día no quiso atender ninguna acusación y tal vez por el nivel como de autoridad, de jerarquía que ella tenía por sobre su primo, lo manda a echar y también a sus tropas. Y no fue sino hasta 2 años más tarde que sus sirvientes, ya por obligación, son capturados y obligados a hablar. Los encuentran culpables y por esto los decapitan y luego los queman. Y a las que fueron identificadas como brujas, pues el asesinato normal para una bruja en ese entonces era que las quemaban vivas. Además de esto, sin importar si llegaron a ser cómplices o no, todos los residentes del castillo fueron encontrados culpables. Incluso el mayordomo turco, que era como el más fiel a ella, reveló haber matado a más de 37 chicas por su cuenta y pues él fue asesinado. La única chica que sobrevivió de todo el castillo fue una niña de 14 años
que la liberan tras recibir como una serie de latigazos, alrededor de 100 latigazos. Y mientras tanto, la condesa fue mandada a ejecutar como mandato del rey. Sin embargo, nadie fue capaz de cumplir esta orden y optan por encerrarla en el mismo castillo donde ella residía, pero sin acceso a salir, a ver la luz del sol y con muy poca comida. Es decir, que todo estaba cubierto, toda su recámara estaba cubierta y solo había un pequeño hueco en el que introducían comida. Pues por la calidad de vida que tuvo en esos últimos 2 años, ella fallece en 1614 a la edad de 54 años por causas naturales. Es así como pues culmina la historia de uno de los seres más macabros de la historia. Además, tras largos análisis históricos y psicológicos que se hicieron alrededor de este caso, se denomina que esta mujer pudo haber padecido de gerascofobia, es decir, un miedo a envejecer, y esto surge pues después de la muerte de su esposo. Además, cuenta la historia que desde tiempos antepasados de su familia siempre se habían relacionado como con magia negra y fuerzas oscuras, lo cual iría cargando generacionalmente a sus descendientes. Y una de en las que se ve reflejado todo esto es Elizabeth. También esta historia inspiró un montón de películas y como historias alternas y de ficción. Y para culminar, se conoce que la Unión Europea creó un festival anual que se llama el Festival Bathory, y allí personas que viven cerca pueden ir y visitar y ser partícipes de este festival, en donde todos se disfrazan de la época y participan en esgrima, hacen actividades como que aluden a la época, reviven o recobran la historia de lo que fue Elizabeth Bathory, e incluso los turistas pueden acercarse por cierto costo a conocer el castillo, donde dentro hay ciertas partes que fueron transformadas en museo. Tienen esculturas de Bathory y su familia hechas en madera. Por eso es que ella es conocida y anualmente como no conmemorada, pero sí recordada por todos los crímenes que cometió. Y es así como cerramos este capítulo, habiendo visto una de las figuras más viles que pudo haber pisado la faz de la tierra.